Disciplina familiar. Quédate en casa. En la mañana. Su cartelera. Saludos amigos televidentes, buenos días, bienvenidos a esta conferencia de prensa para conocer la actualización epidemiológica de nuestro país. Ya como es habitual, siempre nos acompaña el director nacional de epidemiología de nuestro país, el doctor Francisco Durán García. Buenos días, doctor. Buenos días, Pedro. Ya un poco mejor de la voz. Ya un poco mejor. Gracias a la salvia, a la miel y a las demás cosas. Sí, como no. El propóleo. También el propóleo, que es muy importante en eso. Ayer, por cierto, amigos televidentes, en el foro de Sao Paulo participaba nuestro ministro de Salud Pública, el compañero José Ángel Portal Miranda, este foro virtual, y hablaba que en este combate diario a la COVID-19 nuestro país ha validado un sistema de gestión basado en la ciencia y la innovación que conecta a los diferentes sectores productivos y de servicios con el del conocimiento, el constante perfeccionamiento de estrategias y modos de hacer en la búsqueda fundamentalmente de un mejor control de la enfermedad, que es prioridad para la dirección de nuestro país y nuestro Ministerio de Salud Pública. También es conocido que marcha con todo éxito la fase 3 de Abdala en el oriente del país, al igual que Soberana 02 aquí en el occidente de Cuba. Pero ¿cuáles son las informaciones que tenemos para esta mañana? A continuación la ofrece en esta conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García. Doy la bienvenida a nuestra intérprete en lengua de señas, Mercedes González. Doctor. Buenos días, Pepe. Buenos días a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información. Como bien tú dices, avanzando todo el aval científico que se ha desarrollado para enfrentar esta pandemia que no logra controlarse en el mundo, y como también se ha dicho y se ha explicado, todavía con un comportamiento en nuestro país con indicadores no favorables, ya que todavía realmente el efecto de la vacuna, aunque va avanzando, como bien tú dices, con los ensayos en fase 3 en varios territorios, pero todavía eso va a demorar. Razón por la cual nunca perdemos la oportunidad de reiterar que esto se mantiene, el distanciamiento, todo lo que la población conoce. Hoy te decía que indicadores no favorables, y lo más significativo, 5 fallecidos tenemos que informar en el día de hoy en nuestro país con COVID-19. Estamos hablando, damos las condolencias, familiares, amistades, por el fallecimiento de una señora de 87 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio La Lisa, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado con algunas enfermedades asociadas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular, realmente comorbilidades de mucho riesgo, que inicialmente comenzó con unas manifestaciones neurológicas acompañado de una hipertensión arterial. Se evaluó, se ingresó, se hizo el diagnóstico mediante el PCR como está establecido por el protocolo que tiene como contacto de un caso positivo, y lamentablemente esta señora, después de 15 días de ingreso, 11 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó prácticamente desde el inicio,
después de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, hizo un paro cardíaco, del cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron para poder rescatarle a la vida. Lamentamos mucho su fallecimiento. Fallece en la provincia de Granma una paciente joven, 46 años de edad, que del municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, que esta paciente recientemente había regresado del exterior. Era una paciente que padecía de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y una neuralgia del trigémino. Realmente esta paciente, desde el momento que arribó a nuestro país, el PCR que se hizo en el aeropuerto resultó positivo, fue ingresada inicialmente asintomática y después de una estadía de 6 días ingresada, presentó un grupo de complicaciones, fundamentalmente por una descompensación diabética que fue difícil de corregir y en un momento determinado hace una parada cardíaca de la cual tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y lamentamos mucho el fallecimiento de cualquier persona, y si es una persona joven todavía más. Fallece también una paciente joven también, 56 años, de aquí de La Habana, del municipio de Playa, contacto de un caso positivo ya diagnosticado y que padecía de algunos trastornos mentales, entre ellos un retraso mental severo. Esta paciente, inicialmente con fiebre, decaimiento y malestar general, se hizo el diagnóstico mediante el test rápido, que fue positivo, se ingresó, se hizo el PCR, también dio positivo, pero su estadía fue muy breve en el hospital, ya que inmediatamente hizo un empeoramiento de su cuadro clínico y en un momento determinado, después de algunas complicaciones, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, a amistades. Fallece también una paciente joven, 50 años de edad, del municipio de Cienfuegos en esta provincia, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que padecía de una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, un hipotiroidismo y una epilepsia. Esta paciente inicialmente presentó convulsiones, teniendo en cuenta su padecimiento de epilepsia, pues realmente se interpretó como un cuadro neurológico, se ingresó, después comenzó con síntomas respiratorios, días después, tos seca, falta de aire, pérdida del apetito, y en un momento determinado presentó un grupo de complicaciones que conllevaron a una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco, a pesar de las maniobras que se aplicaron, fue posible su recuperación y la paciente fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente, pudiéramos decir que también joven, 66 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de Regla, contacto de caso positivo, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que nuestra población conoce lo riesgoso de estas enfermedades para la evolución de la COVID, que inicialmente fue identificado por su médico de familia con tos seca, dolor de cabeza, fiebre y decaimiento. Se evaluó
inicialmente positivo al test de antígeno, después al PCR, ingresó, tuvo una estadía prolongada en el hospital, 16 días de ingreso, 6 de ellos en terapia intensiva, y presentó un grupo de complicaciones que en un momento determinado provocaron una parada cardíaca en asistolia que no respondió, igual que los pacientes anteriores, a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron en el día de ayer. Nuevamente reiteramos nuestras condolencias, lamentamos mucho y si algún mensaje tuviéramos que mandar, que enviar, creo que lo más importante es seguir protegiéndonos con los medios que tenemos y sobre todo las personas, y ya nos damos cuenta que no es solo una determinada edad, sino que también las comorbilidades influyen mucho en la evolución de un paciente que adquiera COVID. Por lo tanto, estas personas que padecemos, yo me incluyo, yo soy un hipertenso, que padecemos de alguna de estas comorbilidades, tenemos que protegernos todavía más que las personas que tal vez nos han acompañado. De esta forma, Cuba, hoy con 21.425 pacientes ingresados, una cifra elevada, de ellos sospechosos 3.733, en vigilancia 14.374 y un total de 3.318 pacientes confirmados, ingresados, activos, como también se denomina a este grupo de personas que tienen el PCR positivo. Pudiéramos decir que son 16 activos menos que ayer, pero de todas formas una cifra alta que va en correspondencia con el número de casos que se diagnostican diariamente. Nuevamente ayer prácticamente alcanzamos las 20.000 muestras procesadas en nuestros laboratorios de biología molecular, 19.842 para el diagnóstico de la enfermedad en los 23 laboratorios que tenemos en Cuba, y se diagnosticaron 832 personas con la COVID-19, una cifra elevada, incluso 16 casos más que el día de ayer y un % de positividad de las muestras analizadas de un 4,19%, superior al del día de ayer. Ya con este comportamiento de los estudios realizados ayer, se acumulan 2.883.123 personas que muestras que se han procesado para el diagnóstico de la COVID-19 en Cuba. Y se han diagnosticado un total de 70.634 personas con COVID-19. Estamos hablando del 2,45% de todas las muestras analizadas han resultado positivas a COVID-19. Por provincia se procesan muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Ayer las cifras mayores de La Habana, el 41,7%, Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar de Río, Artemisa, Granma, en fin, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. De los 832 personas que se confirmaron ayer con la COVID-19, lo que ya es característico en el comportamiento de la enfermedad en Cuba, el mayor por ciento, prácticamente muy elevado,
de casos autóctonos, 823. Y 9 personas arribaron recientemente a nuestro país y con el PCR que se realiza al primero o al quinto día de llegar, pues se diagnosticaron con COVID-19. 9 casos importados. En el gráfico se puede ver cuál ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 15 días. Como ven, una cifra elevada de casos prácticamente todos los días, y ayer con el número de casos autóctonos, 823, más elevado que hemos tenido después de la cifra del 13 de marzo, que fueron 909. Ayer sigue subiendo el porciento de casos que se confirman contactos de casos positivos. No tengo que decir el grupo de riesgo que representa los contactos de casos positivos. El 96,7%. Con fuente de infección en el extranjero, como dijimos ya, 9 personas se diagnostican ayer, el 1,1%. Y como también decimos, sin fuente de infección precisada, hasta la mañana de hoy quedaban 8 pacientes en los cuales se trabaja para su identificación. Desde el 1 de noviembre, como también mencionamos, pues se acumulan 10.834 personas que se han infectado en nuestro país por vínculos con viajeros internacionales. Por provincias, ¿cómo se distribuyen los 832 casos que se diagnosticaron? La Habana el mayor número, 514, Santiago 74, Camagüey 51, Granma 25, Matanzas 24, Cienfuegos 23, Pinar del Río 22, Artemisa y Guantánamo 17 casos ayer cada una, Ciego de Ávila 15, Mayabeque 14, Holguín 11, Villa Clara 9, Santi Espíritus 8, Las Tunas 7 y el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso de COVID en el día de ayer. El sexo femenino ayer con el 49,03% por debajo del masculino, y en el acumulado similar comportamiento. El acumulado de los casos confirmados en Cuba del sexo masculino, el 51,2%, discretamente superior. Asintomáticos, el 47,4% ayer. El acumulado, el 52,5%. Característica de la enfermedad que se hace patente todos los días por el número de asintomáticos que se diagnostican en el momento de hacer el PCR. Y que se hace el PCR precisamente por ser grupo de riesgo de algunos de los grupos que tenemos. Contactos, viajeros. Por lo tanto, ahí es donde está lo fundamental. Por grupos de edades, los menores de 20 años no disminuyen. 136 ayer. El 16,3% de todos los casos que se han diagnosticado en Cuba ayer, menores de 20 años. De 18 y menos, tampoco disminuye. 124 ayer, 14,9%. Y lo que es más llamativo, y se explica por sí solo, que de los 124, 8 son lactantes. ¿De qué provincia? De La Habana 6 y de Cienfuegos 2. Los 8 contactos de casos positivos, lo cual es muy riesgoso. 4 de estos lactantes estaban asintomáticos incluso. Lo que pasa es que eran contactos de un caso positivo y se estudiaron por esa razón. Y lamentablemente uno es un recién nacido, lo cual hace todavía más vulnerable a este paciente. En el día
Solo Santi Espíritu, Las Tunas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos en edades pediátricas. Ya se acumulan 8.349 niños, jóvenes, adolescentes que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Y de esos 8.349, 435 son lactantes. Hoy activos en Cuba, en el grupo de edad pediátrica, 536. Ya recuperados el 93,5% y se mantiene crítica la niña que está ventilada con un grupo de riesgo, ya negativa al PCR, pero de todas formas se sigue estando crítica esta paciente, aunque nos reiteran los especialistas, estable y con muchas posibilidades de su recuperación, aunque es de mucho riesgo. De 20 a 39, 267 casos, de 40 a 59, 287, y de 60 y más, el otro grupo de mucho riesgo, el otro grupo de edad de mucho riesgo, 142 casos ayer, el 17,1% de todos los casos diagnosticados. Importados, como ya dije, 9 de las provincias de Mayabeque, un viajero cubano procedente de Panamá, de Santa Cruz del Norte, de la provincia de Matanzas, del municipio Unión de Reyes, un viajero cubano también procedente de Rusia, de la provincia de Camagüey, 2 casos, del municipio Cabecera, viajeros cubanos procedentes de Rusia y Ecuador, de la provincia de Granma, 2 casos importados del municipio de Bayamo, en este caso 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia, y de la provincia de Holguín, 3 casos importados, 1 de Cacocún y 2 del municipio Holguín, viajeros cubanos procedentes, 2 de Rusia y 1 de los Estados Unidos. No se diagnostican en el día de ayer extranjeros con COVID-19. Casos autóctonos, como ya dije, 823. Incrementan los casos La Habana, Mayabeque, Cienfuegos, Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Granma. Vamos a ver ahora cómo es este comportamiento. Pinar del Río, con 22 casos autóctonos ayer, 19 menos que la jornada anterior, en 5 de sus 11 municipios. Minas de Matambre, 10, Pinar del Río, 9, Los Palacios, San Juan y Martínez y Sandino, con 1 cada uno. Como ven, aunque podemos decir que 19 menos, pero vamos a ver la estabilidad que se logra con la disminución de casos. Artemisa también disminuye el número de casos confirmados ayer, 17, 5 menos que la jornada anterior, todavía dispersos en 7 de sus 11 municipios. San Antonio de los Baños con 8, el mayor número, San Cristóbal 3, Caimito 2, Mariel, Alquízar, Guira de Melena y Bauta con un caso autóctono cada uno. La Habana incrementa de una manera importante el número de casos, 514, estamos hablando de 70 casos autóctonos más que el día de ayer, y como es característico, en sus 15 municipios. Se trabaja duro en La Habana, pero todavía la transmisión, lo evidencian las cifras diariamente, es elevada. Ayer el mayor número en San Miguel del Padrón, 60. En Guanabacoa, 47. En Centro Habana, 45. Y en Habana Vieja y 10 de octubre, 42 en cada uno de ellos. Cerro con 39, Playa con 34, Marianao 32,
Habana del Este 27, La Lisa 25, Regla y Cotorro 21 cada una, Plaza de la Revolución 20 y el municipio Boyeros con el municipio Boyero con 19 casos ayer, dispersos en todo el territorio y con cifras elevadas. Mayabeque incrementa los casos diagnosticados autóctonos ayer a 13 casos, 11 más que el día anterior. De Quibicán y Melena del Sur, 4 de cada uno, y de San José de las Lajas y San Nicolás de Bari, 3 del primero y 2 de San Nicolás. Matanza incrementa también los casos ayer, 16 más, total de 23. Dispersos ayer también en sus 10 municipios. Matanza 5, Colón y Perico 4, Cárdenas 3, Jagüey Grande 2, Jovellanos, Calimete, Limonar, Pedro Betancur y Unión de Reyes, 1 de cada uno. Esta es una provincia que siempre lo hemos reiterado, ha mantenido el control de la pandemia y ahora, con el incremento que ha tenido en los últimos días, pues todavía arrecian un poco más las medidas para que realmente no se incremente más la transmisión. Cienfuegos, otra provincia que ha tenido control de la enfermedad y con ocupación, no es con preocupación, es con ocupación. Se adoptan medidas por un incremento que ha tenido ayer 18 más, 23 casos autóctonos, el mayor número, como también ha ocurrido en días anteriores, en el municipio Cabecera, ayer 15, Aguada de Pasajeros 3, Lajas, Palmira 2 cada uno, y Cumanayagua 1 caso autóctono. Villa Clara mantiene una cifra con evidencia de control de casos, 9 autóctonos, 1 más, pero no es una cifra que llame la atención. Ayer en Corralillo 4, en Ranchuelo 3 y en Santa Clara y Placetas 1 en cada uno. Santi Espíritu, después de un incremento importante, ha ido controlando la situación epidemiológica, no obstante ayer con 8 casos, tiene 2 más que el día anterior. Los 8 se concentran en el municipio de Cabecera, Santi Espíritu 4 y en Jatibonico 4. Ciego Ávila confirma 15 casos autóctonos ayer. Otra provincia que ha tenido una transmisión en los últimos días y que está demostrando que con las acciones van controlando la transmisión. Ayer 3 más que el día anterior, pero estamos hablando de 15 casos autóctonos. Dispersos en Majagua 6, 1 de enero 5, Ciego de Ávila 2 y Venezuela y Baraguá 1 en cada uno. Camagüey confirma 49 casos autóctonos ayer, si bien pudiéramos decir que son 2 menos en comparación con el día anterior, pero de todas formas una cifra alta para el control que había logrado esta provincia. Como siempre reiteramos, su mayor transmisión en el municipio Cabecera, Camagüey 40 de los 49 de ayer, y ayer se diagnosticaron casos en Santa Cruz del Sur 5, en Nuevitas, Céspedes, Guáimaro, Carlos Manuel de Céspedes, Guáimaro y Sibanicú, 1 en cada uno. Las Tunas, que sigue manteniendo control de su pandemia, de su transmisión, 7 casos ayer, 4 menos que la jornada anterior, y el mayor número en el municipio Cabecera, Las Tunas, 4, Jobabo 2 y Manatí 1. Holguín, que también después de un incremento que tuvo, va controlando la situación epidemiológica, confirma ayer 8 casos, 12 menos que el día anterior, dispersos en 5 de sus 14 municipios. Municipio Holguín 3, Moa 2, Sagua de Tánamo, Jibara y Báguano, 1 cada uno.
Granma confirma 23 casos. Granma es una provincia que lo hemos visto incluso gráficamente, con un incremento en el número de casos desde hace prácticamente 2 semanas, mucho más en la última. Y si bien pudiéramos decir que estos 23 casos autóctonos ayer son 77 menos que la jornada anterior, pero hay que seguir con las medidas bien apretadas como se ha hecho aquí en esta provincia para que realmente esta transmisión se controle. Como también hemos expresado otras veces, la mayor transmisión en el municipio Bayamo, 11 ayer, le sigue Manzanillo con 7, Jiguaní con 2 y Río Cauto, Cauto Cristo y Guisa con 1 cada uno. Santiago de Cuba, provincia que después de lograr el control de la elevada transmisión que tuvo, nuevamente hace varios días viene incrementando el número de casos autóctonos producto de la transmisión que tiene. 74 casos autóctonos ayer, 18 más que el día anterior. Santiago de Cuba con la mayor transmisión, 44 ayer, Contramaestre 14, Palma Soriano 12, San Luis 3 y Songo La Maya confirma un caso autóctono. Guantánamo, si bien tenemos que decir que ayer tuvieron 3 casos más, pero de todas formas ha mantenido control de la transmisión. Ayer 17 casos autóctonos, fundamentalmente, como también ha estado ocurriendo, en el municipio cabecera con 16 y Caimanera con 1. Y finalmente el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso autóctono, podemos decir que 8 menos que la jornada anterior, pero de todas formas hay que seguir las medidas en este municipio que realmente ellos han ido aplicando para que esta reducción se haga sostenida en el tiempo. Con este comportamiento de los casos diagnosticados ayer, pues La Habana, se mantiene con la tasa más elevada de nuestro país. Ayer 300,2 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. La Habana, reitero, superior a la del día de ayer y 300,2. Le sigue Granma y Pinar del Río con tasas elevadas, inferiores a las del día anterior. Granma con 119,7, Pinar del Río con 109,7, reitero, segundo y tercer lugar, pero incluso discretamente inferior. Santiago de Cuba incrementa su tasa a 83,4 y Santi Espíritu con 73,7 y Artemisa con 73, discretamente inferior. Después, Camagüey, Mayabeque, el municipio especial Isla de la Juventud, que llegó a ocupar los primeros lugares y ha ido disminuyendo, y así. El comportamiento de los municipios, donde se concentra prácticamente el 50% de la incidencia de COVID en nuestro país en los últimos 15 días, se mantiene La Habana con 11 de estos municipios y Mayabeque, que se mantenía aquí, pues ya no está, y Granma, con el comportamiento de los últimos días, pues tiene un municipio de los que tienen más las tasas de incidencia más elevadas en nuestro país. Como se puede ver ahí, la tasa más elevada de Cuba por municipio, Habana Vieja, 525 por 100.000. Le sigue Regla con 513,1. Después San Miguel del Padrón ya con 377. Centro Habana, Cerro, 10 de octubre. Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Marianao. Y después aparece Bayamo
con una tasa de 272,8, que traduce la transmisión que ha tenido este territorio y que se posiciona entre los municipios de mayores tasas de Cuba. Finalmente el Cotorro con 262,7 por 100.000 habitantes. Solo vamos a ver los gráficos de las tres provincias con mayores tasas. La Habana, ahí lo pueden ver, con una curva que no disminuye, lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos, y donde nos damos cuenta que todos los que vivimos aquí tenemos que cooperar para que junto con las medidas que se adopten, con la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros, pues se logre una reducción de esta transmisión. Y como ya había dicho, La Habana Vieja regla San Miguel del Padrón y Centro Habana con tasas más elevadas, aunque todos los 15 municipios tienen tasas elevadas. Le sigue Granma, que ocupa el segundo lugar. Esta es una provincia que siempre mencionamos cómo mantuvo durante meses el control de la pandemia. Se ha establecido una transmisión que no tenemos duda que la van a resolver por la certera conducción de su Consejo de Defensa, de todas las autoridades, pero que en estos momentos es muy elevada. Y también llamamos a todas las personas que viven en esta provincia, muy revolucionaria además, a que asuman su autorresponsabilidad para evitar que esta transmisión se mantenga o incremente. Manzanillo, Jiguaní, Pilón y Guisa con las tasas de incidencia más elevadas en el día de ayer. Y Pinar del Río, que es otra provincia que estuvo en los primeros lugares, ha ido descendiendo, pero de todas formas en la tercera tasa más elevada de Cuba. Y en el gráfico se ve que de todas formas esta provincia, de mantener las medidas que se han venido tomando y quizás apretar en algunos aspectos más, y también que toda la población asuma su autorresponsabilidad, la curva está disminuyendo. De todas formas, ayer Pinar del Río, Minas de Matambre y La Palma con tasas de incidencia muy elevadas en nuestro país. Finalmente, el geógrafo Roberto Romero nos ayudó ayer con un gráfico que nos trata de evidenciar. Primero, toda Cuba tiene que mantener medidas de restricción porque hay transmisión en toda Cuba. Pero indiscutiblemente hay territorios, hay provincias donde tienen que ser todavía más extremas. Y él hacía un análisis. En los últimos 15 días, el 82,8% de todos los casos que se han diagnosticado se concentran en La Habana, el 56,7%, en Granma, el 8,6%, Santiago, el 7,7%, Pinar del Río, 5,6%, y Camagüey, el 4,1%. Hay un grupo de provincias que concentran el 10% de todos los casos confirmados en los últimos 15 días: Artemisa, Santi Espíritu, Mayabeque y Guantánamo. Y después viene el grupo de provincias donde está el 7,6%. Guantánamo, Holguín, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud. Con este comportamiento, yo reitero, medidas para todo el país, pero indiscutiblemente los 5 primeros, que concentran el 82,8%, y los otros 4, que concentran el 10%. Ahí tenemos el 92,8% de todos los casos que se han confirmado en Cuba en los últimos 15 días. Lo tenemos concentrado en 10 municipios, en 10 provincias de nuestro país. Ahí
todavía tenemos que ser mucho más rigurosos con el cumplimiento de todas las medidas establecidas. Finalmente, Cuba, hoy con 70.634 pacientes, personas que se han diagnosticado con COVID desde el comienzo de la pandemia, de la transmisión en nuestro país, el 11 de marzo del 2020, y de ellos se mantienen ingresados el 4,7%. Estamos hablando de 3.318 ingresados activos en el día de hoy. De estos 3.318, 3.251, el 97,9%, prácticamente el 98%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, reiteramos nuestras condolencias por el fallecimiento de 5 personas con COVID-19 en nuestro país, y con esto ya la cifra alcanza 413 fallecidos, con una letalidad de 0,58%, que como siempre comparamos con el mundo, que es de 2,20, y con las Américas, que es superior de 2,40, e inferior a ambas tasas, pero de todas formas muy elevado. 2 evacuados, 54 retornados después del diagnóstico, y ayer nuevamente se logró un balance positivo. Altas, casos confirmados, ayer 843 altas, que significan 11 más que los diagnosticados. Eso es lo que nos permite ir disminuyendo el número de casos activos que se encuentran ingresados, y nos permite incrementar el número de recuperados, que ya alcanza 66.847 pacientes. Estamos hablando del 94,6% de todas las personas que han tenido COVID-19 en nuestro país se encuentran en estos momentos recuperados. Todavía una cifra muy elevada de pacientes en estado grave y crítico en nuestras unidades de terapia intensiva, 67, incluso 3 más que el día anterior, 29 críticos, que es un incremento de 6 comparativamente con el día anterior, y 38 graves. Esto es mucho riesgo, lo cual traduce también que esta enfermedad se complica en muchas ocasiones. Resumen de Cuba, ya marzo con 20.044 casos confirmados. Todavía estamos hablando de los 25 primeros días de este mes, faltándonos todavía 6 días, ¿no es así? 6 días exactamente, doctor. 6 días para que termine. Lamentablemente parece que vamos a quedar con una cifra de casos confirmados superior a la del mes de febrero, que ha sido la más alta de toda la pandemia en Cuba, que fue de 23.004, con una cifra de acumulado en el mes de marzo de 89 fallecidos, muy elevada, pudiéramos decir, y casi ni nos gusta, no, una letalidad baja, 0,44, pero es que realmente la cantidad de casos es importante, y lo que nos queda, además de seguir trabajando duro como está trabajando toda Cuba, pues realmente es seguir insistiendo en la protección de todas las personas que ya hemos ido aprendiendo después de un año de información, que generalmente se complican y lamentablemente fallecen. Este es el comportamiento de Cuba, reitero, en detalle, muy riesgoso todavía, y que nos falta todavía por mantener un buen comportamiento, una buena autorresponsabilidad, para de conjunto con las medidas que se adoptan, pues ir controlando la transmisión que tenemos en estos momentos.
La tasa de incidencia de casos positivos en aumento en nuestro país referente al día anterior. Hoy se reportan 832 casos positivos a la COVID-19. También sigue siendo alta el nivel de dispersión en nuestro país. Se lamenta el fallecimiento de 5 personas. Vamos a una pausa y continuamos con esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma. Le gana siempre. Y ayer en sus intervenciones en el foro virtual de Sao Paulo, los representantes de salud pública de los países de este planeta hacían alusión y además solicitaban el apoyo y la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y además más cohesión e inserción en este trabajo internacional en el combate de la COVID-19. Nuestro país, en América Latina, marcha al frente a pesar de todas las restricciones económicas que tenemos debido al bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica impuesto a nuestro país. Cuba sigue trabajando, sigue apostando por la ciencia y por sus candidatos vacunales que con todo éxito se desarrollan en el oriente del país y en La Habana los ensayos clínicos con Abdala y Soberana 02. Abdala en el oriente del país y Soberana 02 aquí en la capital cubana. La situación internacional sigue siendo muy compleja, alto el nivel de dispersión, la contagiosidad, doctor, y la curva no desciende, todo lo contrario, cada día es más alta. Sí, se sigue insistiendo por muchos países que además adoptan medidas de restricción. Unos hablan de la tercera rebrote, del segundo según plantean otros, pero lo cierto es que hay un incremento de casos en el mundo que ayer, lejos de disminuir, no es que sean 500.000, es que son 658.894 casos los que se confirmaron en el mundo, una cifra extremadamente elevada. Y alarmante. Es alarmante. Es cierto que se achaca este incremento a quizás algunas actividades que se han aperturado, aunque realmente después se ha cerrado, pero a la alta contagicidad que tienen las cepas que se han ido identificando en diferentes lugares del mundo. Con esta situación, bueno, pues los 190 países y los 29 territorios, ya la cifra de casos confirmados asciende a 125.802.683. Activos ayer, positivos, 21.525.415 y lamentablemente perdieron la vida ayer más de 10.000 personas en el mundo con COVID, 10.359, acumulándose ya 2.761.434 fallecidos, letalidad de 2,20. Las Américas, epicentro de la pandemia, 44,24% del total de casos reportados en el mundo, en nuestra región. Ayer con más de 190, casi 198.000 casos confirmados, ya la cifra total asciende a 55.657.790. Y casos activos en nuestra región, una cifra muy elevada, 9.176.508 activos. Fallecieron 4.923, que hace que ya se acumulen 1.335.703 personas que han fallecido con COVID-19 en nuestra región, para una letalidad, como dijimos ya, de un 2,40%.
se mantienen entre los países con mayor transmisión, con mayor número de casos: Estados Unidos, Norteamérica, Brasil, la India, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y vamos a el pastel de los casos fallecidos, que es otra de las cosas que más alarma. El número de fallecidos en las últimas 24 horas fue Brasil con el 21,7% y los Estados Unidos de Norteamérica con el 14,7%, pues fallecen en estos dos países prácticamente el 35%, el 36% de todas las personas que fallecieron en el mundo. Ayer, Brasil incrementado en forma mayor, se puede ver ahí la tajada roja, el tamaño que tiene, y de todas formas, entre los de mayor número de fallecidos en un día, Brasil, Estados Unidos y México pasa a un tercer lugar. Polonia, Francia, Italia, Rusia, Ucrania, España y la India. Como ven, realmente una situación extremadamente compleja. No obstante, los avances, las vacunas, pero indiscutiblemente muy difícil el control de esta enfermedad. Hasta aquí nuestra información. Bueno, por ahora. Por ahora. Por ahora, porque todavía nos queda un poquitico más de tiempo, doctor. Hemos estado hablando durante un año del trabajo que vienen realizando nuestros trabajadores de la salud en todos los sentidos, la inserción de nuestros estudiantes universitarios, de nuestros jóvenes en sentido general. Y hay un ejemplo en la provincia de Mayabeque, doctor Durán, donde trabajadores del Centro Nacional de Biopreparados, que está ubicado, como usted conoce, que lo ha visitado también en Bejucal, participan en el estudio de intervención que comenzó este lunes con el candidato vacunal Soberana 02. Vamos a ver este trabajo y luego retornamos para continuar con esta conferencia de prensa. Jorge Luis es el primer voluntario del Centro Nacional de Biopreparados que participa en el ensayo de intervención para evaluar los efectos de la vacuna anti-SARS-CoV-2. Este joven, junto a otros trabajadores, forma parte de la salida productiva del primer lote del candidato vacunal Soberana 02. Para nosotros es un gran orgullo ser parte de este ensayo, pero además ser parte de Biocen, que es donde se hace realidad todos los sueños de cada científico. El ensayo de intervención incluye a todos los trabajadores de Biopreparados, entidad perteneciente a Biocuba Pharma y que garantiza la producción de varios productos involucrados en los protocolos de atención a la COVID-19. Nuestro sitio fue certificado y visitado por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos y también por el MINSA, el Programa Nacional de Inmunización, y luego de tener todas estas condiciones creadas, hemos empezado. Nuestros trabajadores están muy felices porque Biocen es tenido una gran participación en la producción de Soberana, como nuestro pueblo conoce, es en nuestras instalaciones donde se han formulado y llenado los bulbos que están permitiendo hoy todas las intervenciones y los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con este producto. En Biocen, más que vacunas, está el compromiso de hombres y mujeres que desde las ciencias contribuyen a la salud de un pueblo más inmune y feliz. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la ciencia cubana sigue respondiendo ante un virus silencioso, contagioso, altamente letal y que, bueno, a diario seguimos reportando lastimosamente el fallecimiento de muchas personas. La capital cubana es la provincia de mayor nivel de casos positivos en nuestro país y no nos cansaremos nunca de hacer este llamado de la percepción de riesgo, doctor, porque ahí están trabajando nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros especialistas y no es en vano. Como lo están haciendo en toda Cuba y realmente con una posición de entrega que tienen todos nuestros trabajadores, la industria médico-farmacéutica, pero también muchos colectivos que se han unido, incluso de jóvenes, a trabajar y que cualquiera diría, bueno, un año ya, más de un año de trabajo
Hay veces que uno ve y dice, oye, pero todavía no se ha logrado. Pero realmente son colectivos que nunca han perdido la fuerza para seguir trabajando. En Biosén estuvimos en una ocasión un colectivo excelente, muy entregado, que además de los candidatos vacunales han sustituido importaciones con medios diagnósticos y demás, que nos ha permitido mantener incluso el diagnóstico mediante biología molecular en nuestro país. Y reitero, ahora vacunando parte con el candidato vacunal, pero que realmente de mucha entrega, un colectivo joven de trabajadores. Nuestro reconocimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se reportan hoy en nuestro país 832 casos positivos a la COVID-19, 16 más que el día de ayer. Se lamenta el fallecimiento de 5 personas y fueron tributadas 843 altas médicas. La Habana sigue con el alto nivel de infestación por COVID-19 con 514 casos, 70 más que el que reportábamos en el día de ayer. Mañana volveremos a las 9 en punto en esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y que transmite nuestro sistema de la radio y la televisión cubana. A continuar con las medidas higiénico-sanitarias, no perder la percepción de riesgo y la mejor vacuna que hoy podemos tener es el uso del tapaboca o el nasobuco. Tenga usted muy buenos días.